pasamos a la siguiente exposición, que es de Elena María Gallardo, que nos va a hablar de la incomodidad de investigar, epistemología, ética y metodología conectando con niñas y jóvenes trans. Muchas gracias. Buenas tardes. Se ve bien la presentación entonces, ¿no? Sí, ¿lo veis todos Vale. bien? ¿Todos bien? Perfecto. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas o que estáis ahí presencialmente. Me da una envidia enorme. En este caso, bueno, yo soy profesora e investigadora en la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, aunque en el presente estoy haciendo una estancia doctoral en la Universidad de Cambridge, así que imposible poder estar allí hoy, pero me encantaría haber podido venir, ¿no?, a este Congreso Internacional de Estudios Multidisciplinares LGTBQI. En este caso yo vengo, y es para mí un honor poder hablar después de la compañera Lola, sobre cómo estas emociones, ¿no?, estas emociones negativas de las que ya hablaba ella, cómo nos permiten, ¿no?, desarrollar nuestra propia investigación, ¿no?, y abriendo estos códigos cerrados, ¿no?, que siempre se desconocen, ¿no?, de las investigaciones, ver cómo a mí esas emociones, he hecho un trabajo sobre cómo esas emociones me han permitido avanzar, desarrollar y al fin y al cabo tener el proyecto de investigación que tengo. Es decir, sin ese trabajo emocional, sin todas estas incomodidades y todas estas tensiones, no habría llegado a tener pues la conexión que he llegado a tener con familias, con niñas y con jóvenes trans en diferentes territorios. Entonces vengo a hablar también desde la vulnerabilidad, desde el reconocer los errores y desde el reconocer que a veces las metodologías no funcionan. Y en este caso yo me centraré en pensar cómo mi metodología, ¿no?, se ha forjado en base a cómo en algunos momentos no ha funcionado, cómo en muchos momentos no he conectado con las personas, cómo en muchos momentos me he sentido defraudada, ¿no?, por la manera en la que estaba conectando, por el tipo de relación que estaba forjando con las personas en el campo. En mi caso, la investigación de la que hablo es una investigación que sigue en el presente, es parte de mi tesis doctoral, que comenzó en 2015 y que tiene también unos orígenes que son también sociales y políticos, ¿no?, desde un posicionamiento feminista y desde el activismo LGTBQI. Me sitúo y en 2015 hay un hito muy importante académico y personal, en el que tanto yo como mis compañeras vemos como las vidas trans, ¿no?, se están yendo y como el suicidio se lleva, en este caso, la vida de un adolescente, Alan, que si alguno de vosotros y vosotras conocéis, fue un chico trans que después de muchos años sufriendo acoso transfóbico escolar, decidió quitarse la vida para acabar con este tipo de sufrimiento, ¿no? A partir de este evento han habido muchos más casos tremendos en los que el acoso escolar hemos visto cómo ha llevado a personas a decidir quitarse la vida, ¿no?, porque era imposible seguir viviendo con cómo las instituciones estaban tratando la diversidad, ¿no?, y se estaban enfrentando a la disidencia de género y sexual, ¿no? Y a partir de este momento yo me planteo, ¿no?, desde la metodología feminista, que yo debo plantearme que en la investigación las personas tenemos que ser tratadas como agentes, ¿no? No podemos seguir siendo tratadas como objetos o como agentes sublevados, sino que tienen que ser agentes y protagonistas también dentro del proceso de producción de conocimiento. Y aquí, siguiendo las palabras de Marilú Esteban, también intento, ¿no?, escribir también de otra manera las trayectorias vitales. Dejar de un lado la mirada positivista, ¿no?, la mirada de intentar seguir construyendo en el horror de la violencia y de la discriminación, que todos nosotros ya conocemos si somos parte del colectivo, ¿no?, y si estamos interesadas, y dejar a un lado también, sin dejar de lado también la materialidad, ¿no?, intentar observar cómo también los cuerpos, en este caso, también tienen mucho que ver, ¿no?, y tienen mucho que decir sobre las violencias de las que somos objeto. En mi caso me planteo qué quiere decir ser niña trans, ¿no?, y con especial énfasis debido a mi situación actual como investigadora predoctoral en el Departamento de Pedagogía, con especial énfasis en la educación, es decir, qué quiere decir la cuestión trans para un centro educativo de primaria y de secundaria, ¿no? Concretamente me centro en esta realidad. Y me sitúo desde tres pilares principales: la metodología feminista, es decir, revisar los procesos y revisar la manera en la que nos estamos acercando a la investigación, revisar las relaciones de poder y poder cuestionar también nuestro propio rol, ¿no?, fuera de esa neutralidad y de esa imparcialidad y objetividad, sino desde un posicionamiento situado, en el que yo también pues soy visible y formo parte, ¿no?, y eso parte también de la honestidad científica. También parte del protagonismo infantil, una perspectiva teórica y metodológica que pretende también poner en el foco y hacer protagonistas a las personas que, por no llegar a la mayoría de edad, a los 18 años en este caso en España, sufren una relación están sublevadas a una relación de poder en base a la edad, ¿no?, y tienen una falta de legitimidad, de decisión, incluso de reconocimiento por la edad que tienen, ¿no?, y poder en este espacio de producción de conocimiento
devolver, ¿no?, ese espacio, esa legitimidad, ¿no?, para que ellas mismas sean las personas encargadas de, bueno, de interpretar su realidad, ¿no?, porque también el movimiento también de niñas trans, ¿no?, y de jóvenes trans en muchos casos también ha estado muy desvirtuado, ¿no?, porque, bueno, hemos tenido también que prestarle atención a aquellas personas que acompañaban su proceso, ¿no?, y yo quería que mi investigación fueran las niñas y los adolescentes quienes hablaran, ¿no?, de qué quería ser, qué significaba para ellas ser una persona trans, una persona no binaria dentro de un centro educativo. Y por último, desde el movimiento por la despatologización trans, ¿no?, legitimar la identidad trans, no binaria, fluida, fuera de cualquier mirada patologizante y medicalizada. Y para ello, bueno, mi objetivo de investigación era visibilizar, ¿no?, esas realidades disidentes y dar cobertura a las voces de los protagonistas, ¿no?, de la infancia y la adolescencia trans. Y para ello, una de mis mayores preocupaciones, ¿no?, y he realizado 3 fases en el trabajo de campo, sobre todo después de la primera fase de trabajo de campo, tenía mucha preocupación, ¿no?, sobre la ética, sobre cuáles iban a ser mis pilares de ética a la hora de acercarme, ¿no?, y de establecer relaciones, porque tenemos también que ser responsables, ¿no?, con cómo también hacemos servir, ¿no?, el tiempo de las otras personas, ¿no?, cómo establecemos afinidades, ¿no?, y qué tipo de relaciones, si son unilaterales, si son totalmente extractivas o si son totalmente basadas en acuerdos, ¿no?, en las que las personas sujetas de investigación, aparte de contribuir con su historia, también reciban algo a cambio, ¿no?, en este caso, relaciones genuinas, ¿no?, de amistad o de diferentes maneras, de las que ahora hablaré. En mi caso, uno de los pilares principales, como ya sabemos, la investigación social, estamos acostumbradas a hablar, era la confianza, ¿no?, y no la confianza por sí sola, no el intentar buscar esta atmósfera de confianza por sí sola en un mismo encuentro. Y para ello tuve que plantearme que mi investigación y mi trabajo de campo no se basara en un solo encuentro, ¿no? Era imposible poder abarcar la complejidad y también la densidad, incluso la emocionalidad que hay detrás del colectivo LGTB y de la realidad trans a través de un solo encuentro. Y más cuando también trabajamos con personas que, por la diferencia de edad, pues no tenemos esas herramientas para comunicarnos con tanta fluidez, ¿no? Y aparte de la confianza, buscaba el consentimiento. Y es que dentro de la investigación social nos hemos preguntado mucho por el consentimiento y sobre todo cuando hablamos con niñas, ¿no?, y con adolescentes menores de edad, sobre quién da el consentimiento, ¿no? Yo me preguntaba quién da el consentimiento, porque legalmente estamos obligadas a recoger el consentimiento informado de los padres como obligación legal, pero yo también me preocupaba, ¿no? Quería que las personas que participaran y las niñas que participaran quisieran participar, estuviesen motivadas a contribuir en la investigación y quisieran aportar algo. Entonces fue una preocupación, ¿no? El no solo preguntarlo al principio, sino incluso ir revisando este consentimiento a lo largo de los años, ya que la investigación ha durado de 2015 hasta 2021, hasta el presente, y su continuidad en la investigación se ha tenido que ir revisando también. En ciertos momentos las personas han querido desvincularse, ¿no?, por diferentes circunstancias. Eso también era parte del proyecto y tiene que visibilizarse, ¿no?, que el consentimiento también tiene que ser revisable, que es muy importante para mí. También que el proceso estuviese centrado en los sujetos de investigación, es decir, que el sujeto, que la metodología que yo planteara, las herramientas que yo planteara, no estuviese centrada en los resultados que yo estaba buscando, ¿no? Muchas veces cuando nos planteamos en la investigación cualitativa, planteamos la entrevista en base a los resultados que queremos tener, ¿no?, en base a los ejes temáticos. En este caso no me fue posible, ¿no? Intenté en una primera fase de trabajo de campo trabajar a partir de una entrevista y fue imposible. Y ahora veréis por qué. Y ahora veréis que tuve que desarrollar toda una serie de técnicas para poder hacer que las personas que fuesen de verdad protagonistas de la investigación fuesen las personas protagonistas, ¿no?, las personas adolescentes y niñas trans de la investigación. Y aparte de eso, tener mucho cuidado con el lenguaje, ¿no? Pensar en cómo estábamos ejerciendo esta forma de poder, cómo nosotros nombramos la investigación en el trabajo de campo y en todo aquello que revierte después de nuestra investigación. Y por último, el tiempo. Todo ello creo que no tiene sentido si lo miramos de manera separada, ¿no? La confianza no tiene sentido si no hay tiempo. Para mí era imposible pensar el trabajo de campo con la profundidad que yo buscaba sin dedicarle un tiempo. Es decir, he necesitado muchos años de poder forjar unas relaciones y de poder entender qué era el día a día, qué eran los diferentes símbolos de los que hablábamos, y sin ese tiempo era imposible también la confianza, ¿no? Y era imposible también generar un proceso centrado en el sujeto. Es decir, todos estos principios de ética me han servido para leer, ¿no?, cuál ha sido mi metodología, mi proceso de investigación. Y ya sin más dilación, vamos a ver cuáles han sido, bueno, los contenidos. En este caso yo, con las diferentes herramientas de investigación, he querido mirar a 4 ejes de contenido. En primer lugar, pensar en qué rutinas, qué espacios y qué afinidades caracterizan, ¿no?, en la realidad de los sujetos con los que yo trabajaba.
En segunda instancia, buscas qué relaciones eran más cercanas y eran de confianza, ¿no? Qué relaciones estaban siendo significativas para las personas con las que yo trabajaba y cómo éstas se convertían en relevantes en los procesos de tránsito, que son probablemente los procesos más complejos, ¿no? Y con los que más sensibilidad y más respeto tenemos que acercarnos a esta realidad. Y es cuando más visible se hace también la realidad trans, ¿no? En algunos de los casos, en los casos en los que se realiza un tránsito, por ejemplo. En tercer lugar, mirar las experiencias de aceptación. Como ya he dicho antes, no centrarnos solo en las experiencias de violencia, que ya las conocemos, que son horrendas y que la mirada positivista ya se encarga de repetirlas, ¿no? Y de recordárnoslas, sino también mirar las experiencias de aceptación y de resistencia. Mirar también lo positivo, mirar también la agencia dentro de las experiencias de violencia. Y por último, bueno, explorar estas maneras de existir y de sobrevivir a los colegios y a los institutos, que era en sí el objetivo de investigación. Y para ello pensé en una serie de instrumentos de investigación que he ido desarrollando con sujetos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de Cataluña y que sobre todo intentaban, bueno, reivindicar también la diversidad de formas de comunicación, porque como ya he dicho antes, a veces no todo el mundo podemos expresarnos completamente en un solo encuentro, de manera oral, en un espacio que sea de diálogo, de intercambio sincrónico, ¿no? de información, e intentar reivindicar que hay otras formas también de expresión y diferentes capacidades que tienen que ser reconocidas también en los procesos de investigación. Y para ello trabajé, bueno, en primer lugar con conversaciones, ¿no? Que me permitían tener un primer encuentro que fuese cómodo, en el que podés también establecer acuerdos de cuidado y de seguimiento durante el tiempo y con una estructura abierta o semiabierta, y que me permitían, por ejemplo, tener conversaciones de este tipo, en los que Victoria, una de las chicas con las que hablaba, me decían, ellos verían, tú sabes, que yo hacía cosas, que me vestía de mujer y eso. Y yo le pregunto, ¿lo veían y cómo reaccionaban? Y ella me decía, mi padre no me dejaba y mi madre le daba igual. Yo iba a casa de mis tías, que vivían en el piso de enfrente, y ellas me dejaban disfrazarme, ponerme peluca. Mi padre no, y regañaba a mis tías y decía, no les dejes hacer eso. Viendo cómo en algunos casos estas primeras expresiones de género fuera de lo esperado, ¿no? Del género asignado al nacer, ya empiezan a generar esta incomodidad, ¿no? También en las personas que le rodean, ¿no? Y cómo empiezan a sufrir diferentes formas de control, ¿no? y de violencia, intentando limitar esta expresión. También me permitía hablar de otras instituciones, ¿no? En este caso de la institución sanitaria, de la UTIC, las unidades de trastorno y de identidad de género, que eran hasta hace unos años, ¿no? Las entidades, bueno, los centros descentralizados del sistema sanitario para procesos de tránsito, y eran los lugares a los que las personas trans acudían cuando esto pasaba. Y me comenta Andrea, otra de las chicas con las que yo hablaba, pues me sentía mal y no quería ir, hablando de la UTIC. A mí me decían, tú nunca vas a ser una mujer de verdad, porque no vas a tener tus propios hijos, ni la regla. Me decían que me cortase el pelo y que me apuntase a fútbol. Lo pasaba mal. En la UTIC sí, porque yo, como se supone que me ayudaban, pues yo creía que me estaban ayudando, pero en verdad no, me hacían sentir mal, y alguien que yo no era. Y aquí podemos ver cómo desde la legitimidad médica, ¿no? Desde la institución sanitaria, se seguían ejerciendo formas de violencia, ¿no? Y reproduciendo formas punitivistas y controladoras sobre qué quiere decir ser hombre y mujer, ¿no? En este caso reproduciendo estos roles de género binario. Aparte de la conversación, trabajé en segunda instancia con las redacciones. En este caso proponía un espacio de narración personal para poder reflexionar sobre una historia escrita, personal, pasada, en el que dar un espacio, ¿no? Un espacio de introspección en el que la persona pudiera pensar en los momentos más importantes de su historia, ¿no? Y en este caso os he traído dos. La redacción de Victoria, en la que, bueno, leo literalmente: un día en el colegio llevé un pastel para compartirlo con mis compañeros, amigos y amigas, pero cuando llegó el recreo me quedé sola y no pude compartirlo. Fue un momento muy malo, me sentí súper sola y muy triste de sentir que no tenía amigos o que no querían estar ahí conmigo. Este es un caso, este es un momento de su vida que hemos tratado en los diferentes momentos de la investigación, y que desde un primer momento recuerda con el proceso más violento y más triste de su historia, en el que cuando uno de los años en el que celebra su cumpleaños, intenta compartirlo con el resto de compañeros y compañeras, y no recibe ningún tipo de apoyo y de compañía, reflejando en muchos casos como este aislamiento, ¿no? Al que las personas trans en ciertos momentos sufren, ¿no? Y al que están expuestas incluso después y antes también de realizar los tránsitos, ¿no? En los centros educativos. Y otra de las relaciones que traje, en este caso, sobre momentos de aceptación, en el que Alejandra comenta: para mí una experiencia inolvidable fue la siguiente. Una mañana un cohete inaugura las fiestas del barrio. Yo súper ilusionada, bajo y recuerdo a mi madre, a mi hermano y a mi abuela. Desayuno y subo a ponerme guapa para la feria y la peluquería. Lo más importante en estas fiestas es que hice mi tránsito solo unos días antes, y claro, me vestiría públicamente de niña. Llega la noche y mi madre se sube al escenario y empieza a dar un discurso, porque así hasta hace poco empecé a llamarme por mi nombre actual, y así también pidiendo respeto.
Eso para mí fue inolvidable, contando uno de los momentos más felices de su vida, cuando su familia, su entorno más de apoyo es capaz de enfrentarse en un entorno público, ¿no? A demandar apoyo y a demandar respeto, ¿no? Por el tránsito que ha realizado esta persona. Luego también las líneas de vida, que han sido otras herramientas que me han permitido poder mirar cómo las historias de vida también están configuradas en cuanto a eventos negativos y positivos, y en cómo a esas afinidades también configuran la historia personal. En este caso os traigo dos, en el que podemos ver cómo estos hitos personales marcan la vida, ¿no? de diferentes personas. En este caso, la línea de vida de Alba, de una de las chicas, ella habla de, por ejemplo, de la creación de asociaciones como un evento muy importante en su vida. Una chica que en este caso tenía 8 años en el momento en el que la entrevisto. Una persona para la que la creación de asociaciones y de organizaciones por los derechos trans es muy importante, dice mucho, ¿no? También de qué tipo de vida y qué tipo de activismos también vivimos desde la juventud LGTB. También la visibilización trans, como veis aquí a la izquierda arriba, también es otro de los hitos. No sé si podéis verlo correctamente. Y luego traigo también otra línea de vida, en este caso mucho más profunda, ¿no? En la que, como podéis ver en una gráfica lineal, este chico que decide llamarse Pollo elige, bueno, en una gráfica en la que la altura quiere decir la felicidad, ¿no? Los picos de felicidad y de tristeza, me explica, ¿no? Cuáles son los momentos más tristes y en los que me cuenta, ¿no? Cómo el acoso transfóbico ha marcado su vida, llevándolo incluso a tener comportamientos autolesivos o a considerar suicidarse, ¿no? Acabar con su vida para poder acabar con la violencia, que en este caso estaba siendo insoportable por parte de compañeros y por la negligencia por parte de profesorado. Por otro lado, los mapas corporales. Entendiendo que todas estas herramientas se fueron ejecutando en esta línea, ¿vale? Los mapas corporales me permitieron, a partir de un ejercicio de dibujo y de pintura, poder captar cómo eran las relaciones, las afinidades, el cuerpo y las emociones, y cómo todo esto se entrelazaba en diferentes momentos concretos. Y en este caso os traigo dos, también el mapa corporal de Victoria, en el que habla de cómo el empoderamiento femenino, ¿no? La sexualidad y la feminidad le hicieron, ¿no? Crecer y poder superar los diferentes momentos de violencia. Y por otro caso, el mapa corporal de Alba, en el que también pudimos hablar, ¿no? de la autoestima, de la autoimagen, de cómo esta expresión de género también era importante en su propia vida. Y no solo los dibujos, en este caso gráficos, sino también las conversaciones que acompañaban estas herramientas me permitían, ¿no? Ir mucho más allá y poder obtener la profundidad que el proyecto en sí ha tenido. Y por último, los mapas emocionales, que son unas herramientas que pretenden, a través de la representación, ya sea con fotografía o con pintura, en este caso yo lo utilizaba con dibujos con pintura, poder analizar la experiencia emocional en diferentes instituciones. Y yo he traído, bueno, un ejemplo, ¿no? En este caso el mapa emocional de una persona que se llama Seven, de la investigación, en la que pudimos, bueno, investigar, ¿no? Y pensar sobre cómo los diferentes espacios dentro de la escuela, como son, por ejemplo, los baños y los espacios de cambio de ropa, los despachos de los jefes de estudio, los diferentes pasillos, pueden ser espacios en los que afinidades y emociones tienen mucho que ver, ¿no? Y con los diferentes colores también intentábamos reflexionar sobre qué tipo de emociones, ¿no? Trabajábamos. En este caso, podemos ver que los colores rojos tenían que ver mucho con espacios de vergüenza, de miedo, de dolor, e incluso en este caso los colores azules, ¿no? Las líneas azules tienen mucho que ver con momentos en los que había sentido ansiedad, por ejemplo en el despacho con las psicólogas, como podemos ver aquí a la izquierda abajo, el baño de discapacitados, que fue el sitio donde se le llevó a esta persona cuando decidió hacer el tránsito. Bueno, y una cantidad también de material, ¿no? y de reflexiones que me es imposible hoy poder hablar aquí, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De cómo nosotros, bueno, pensábamos las instituciones, en este caso los espacios en entorno educativo, y cómo eso nos llevaba, ¿no? A reflexionar en torno a cuáles eran los espacios de seguridad. En este caso para Arnau, aquí a la derecha podemos ver cómo dentro de un baño dibujado en 3D hay como un reflejo de una imagen, y que cuenta que aquí se encerraba con una compañera y a través de este hueco de luz que salía por la puerta podía haber reflejado el exterior, dado la vuelta, ¿no? Y era un espacio de seguridad donde no tenía que enfrentarse al resto de compañeros y donde tenía este gran apoyo, ¿no? Que era una de sus grandes amigas en el aula. Y bueno, simplemente para reflexionar, ¿no? Es imposible poder hablar de todos los resultados, aunque sí que os invito a que me habléis, bueno, que me contactéis para hablar de ellos, ¿no? Y compartiros publicaciones donde salen estos resultados. Pero quería reflexionar sobre, bueno, la potencialidad de poder revisar nuestras prácticas e instrumentos de investigación, ¿no? La necesidad que ya se plantea desde la metodología feminista de que el proceso de investigación no sea solo revisión de literatura, trabajo de campo, análisis de los resultados, sino poder revisar esto, ¿no? Poder volver a mirar la manera en la que habíamos planteado
planteado el trabajo de campo y poder mejorarlo, ¿no? Para poder alcanzar mucho mejor, ¿no? Tanto nuestros objetivos como también los objetivos de las personas que trabajan en el campo, que están en el campo, ¿no? Con las que trabajamos. También la potencialidad de los errores y de los fallos metodológicos, es decir, yo a base de todos los fallos que he ido encontrando, me he visto en la necesidad, ¿no? De revisar y de buscar nuevas herramientas. Y gracias a ellos me he visto en el momento en el que estoy encontrando, ¿no? Las complicidades, las relaciones y también los resultados de investigación que he encontrado. También las posibilidades, ¿no? De enmarcar éticamente el deseo y la sexualidad en nuevos términos, ¿no? En nuevas conversaciones, en nuevas estrategias, también con instrumentos de investigación diversos. Y por último, también pensar en acercarnos a la agencia también en la vida y la muerte, sobre todo en términos metodológicos, es decir, poder también tratar nuestras investigaciones como la vida y la muerte tienen mucho que ver en el acabar con la violencia, en resistir a la violencia y en poder mirar nuevos horizontes, ¿no? En este caso, horizontes queer. Aquí están las referencias y os agradezco mucho vuestra atención. Espero que podamos tener ahora la ronda de comentarios, de preguntas y poder profundizar si lo queréis, ya que tendré que marcharme en unos 10 minutillos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y un placer poder participar aquí. Muchísimas gracias, Elena, ha sido un placer. Como tenemos poco tiempo también para estas ponencias, invito a cualquier persona en la sala o en el chat si tiene alguna pregunta, cualquier comentario. ¿Vale? ¿Hay una pregunta? ¿Aaron? Ahí. Oh, perdón. Sí. Hola, Elena, enhorabuena por la comunicación. Estaba pensando en esto de devolverle la agencia a las personas trans, a las personas menores, trans, adolescentes, y me ha recordado a una situación que viví hace poquito en una conversación con Ecuador. El presidente de una asociación trans era un chaval de 17 años, un chico trans, que me formuló la pregunta, me dijo, oye, ¿y qué papel cumplen las personas menores intersex, en mi caso, dentro de mi colectivo, allá en España, ¿no? Y me quedé blanca porque nunca me habían hecho esa pregunta y la verdad es que no me lo había planteado. Quería preguntarte a ti, ¿cuál crees que es el papel que debe ocupar la infancia, adolescencia, menores trans dentro del activismo en la reivindicación, ¿no? De sus derechos? Porque en las pocas situaciones públicas que yo he visto parece como que enseguida se ha echado como fieras toda la prensa, bueno, un montón de opiniones, Twitter, etcétera, sobre padres, madres, como, bueno, qué exposición es esa, etcétera. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, muchas gracias. No sé cuál es tu nombre. Sí, Camino. Encantada, Camino. Muchas gracias por tu pregunta. Es una de las preocupaciones que yo tenía, ¿no? Como justo antes de empezar la investigación, ¿no? Veo como todo el movimiento por los derechos de niñas y de adolescentes trans está copado por los discursos de las madres, ¿no? Y ahí viene mi giro, ¿no? De intentar, bueno, pues ya que en medio de comunicación se está intentando proteger, ¿no? Todo el discurso y toda la vida y toda la intimidad de las niñas, en la investigación podemos hacerlo de manera ética, ¿no? Entonces, bueno, en mi investigación, bueno, como yo solo lo he intentado incorporarme en el proceso de producción científica, bueno, intentar hacerle a gente y poder decidir también sobre el proceso de investigación. Y por último, hacerles también partícipes no solo del trabajo de campo, sino también de diferentes fases de la investigación. Yo creé un comité asesor, así lo llamé, que era un comité como de personas expertas, ¿no? en la investigación, que estaba formado por otros adolescentes, también por algunos que formaban parte del trabajo de campo, por madres, por otro tipo de agentes también que conformaran este espacio y que pudieran revisar mi propia investigación. Tanto las revisiones de literatura como los resultados, como la metodología, es decir, dándole un rol mucho más decisivo que simplemente también como interlocutora en la investigación. Y desde ahí, desde ese movimiento, de esa preocupación de la que tú hablas, también viene mi investigación, desde el buscar también, bueno, pero cuál es también la experiencia de niñas y de niñas, ¿no? O sea, cómo ellos están también viviendo y ellas la experiencia dentro de instituciones, ¿no? Y desde ahí viene mi investigación, desde el buscar, ¿no? Dar cobertura a esas voces y que formen parte de manera protegida, dando el anonimato y la protección que podemos dar desde la investigación, pero siempre volviendo a sus voces, ¿no? Que son las personas quienes están viviendo esta realidad, ¿no? Las niñas trans, no binarias, fluidas, etcétera. Así que nada, muchas gracias. ¿Una pregunta, comentario? Vale, pues muchísimas gracias, Elena. Ha sido un verdadero placer. Como siempre, habría tiempo para hacer muchas más preguntas y demás, pero como tus compañeras tienen que intervenir y tú tienes un poco de prisa, agradecemos de nuevo tu intervención y de verdad un placer por tenerte en Maricornes y gracias por tu intervención. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.